Vamos a hacer una oración para empezar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Padre, por permitirnos estar en tu hermosa presencia, Señor. Te damos gracias por cada padre que está aquí, Señor, presente. Porque tú le has dado la dicha, Señor, de recibir ese nombre de papá. A quien tiene ese anhelo, Señor, creemos que en tu tiempo tú se los darás, Señor. Te pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que guíes tú este servicio, Señor. Que guíes tú esta palabra y que tu presencia esté hoy, mañana y todos los días de nuestra vida con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden sentarse? Pues ya creo que ya se dieron cuenta que pues es Día del Padre, ¿verdad? Porque a veces nos levantamos y ni en cuenta que es Día del Padre. Hoy es un día que no causa tanto impacto como el de la mamá, ¿no? En la sociedad. De hecho, ayer iba con mi esposa a comprar ahí de cenar y le digo, oye, ¿qué vamos a hacer mañana después del servicio? Y me dice, ¿por qué o qué? Yo, no, pues es día del Padre. Ay, mi amor, ese es un día cualquiera. Entonces, yo creo que ahorita me lo estaba revelando el Espíritu Santo, que me lo dijo por los años venideros. O sea, de que pues, no va a haber festejo, no va a haber regalo, no va a haber nada. Yo creo, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es de que tanto papá como mamá son importantes en la vida de un hijo, ¿sí? Los dos tienen esa misión, el objetivo de encaminar a sus hijos por el camino del bien, por el camino recto, por el camino del Señor. A mí el hablar de los padres toca fibras muy sensibles en mí, tanto papá como hijo con mi papá y como hijo con el mejor padre que es Dios, ¿sí? Él es el mejor padre que podamos tener por excelencia, ¿sí? Y todos los que estamos aquí pues somos hijos, como lo mencionó ahorita Luis. Todos somos hijos del Señor, amén. Y Él nos da el mejor amor que podamos tener, nos ama, nos abraza, nos consuela en todo momento, ¿sí? Y en la Biblia hay muchos hombres que fueron padres. Yo estaba pensando, pues, ¿de quién hablo? Pero al estar leyendo la Biblia, el Señor me puso una historia de un hombre que fue padre y que su historia nos da mucha enseñanza, que es un ejemplo que todos los padres pues debemos imitar. Quiero que me acompañes ahí a leer la palabra en Lucas capítulo 8, en el versículo 40. Habla la historia de un padre que fue responsable en la vida de sus hijos, de su familia. Lucas 8, capítulo 40 al 56. Es bastantito, pero es necesario que lo lea. Habla de la hija de Jairo, ¿sí? Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies,
le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la niña. Al padre y a la madre de la niña, perdón. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén, amén. Dar un aplauso a la palabra del Señor. Siempre habrá necesidad de buscar a Jesús. Debemos tener esa necesidad de buscarlo. Este padre, tras la aflicción, tras la angustia, tras esa tristeza por la que estaba pasando, tuvo la necesidad de buscarlo. Él sabía quién era Jesús, ¿sí? Y la palabra dice, entrando en contexto, que Jesús venía de recorrer ciudad por ciudad, aldea por aldea, sanando, haciendo milagros, echando fuera demonios, enseñando el evangelio. De hecho, antes de esto, Jesús calmó los vientos y las aguas, ¿sí? Y me llamó mucho la atención cómo empieza esta historia. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Estamos preparados para recibir a Jesús? Su venida. Ahorita Luis lo mencionaba también. ¿Realmente estamos preparados para llegar al Señor? ¿Lo esperamos como esta multitud, llenos de gozo? Así debemos estar, llenos de gozo, esperando su venida, y que sea pronto. Y gozosos también de que Él intervenga en cada área de nuestra vida, y también intervenga en cada una de nuestras necesidades también. Jairo, este padre, tuvo una necesidad de buscar a Jesús. Pero para buscarlo, primero debía vencer ciertas barreras en su mente, en sus pensamientos, romper paradigmas para ir a buscarlo. Y Jairo tuvo que tomar decisiones en ese momento apremiante para su hija y para él. Y la primera decisión que tomó fue el despojarse de prejuicios. Despojarnos de prejuicios para poder él tener fe en Jesús. ¿Y qué es un prejuicio? ¿Qué nos dice el diccionario sobre qué es un prejuicio? Dice: es una opinión generalmente negativa que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario hacia algo o alguien. Ese es un prejuicio. Somos buenos para hacer prejuicios, ¿verdad? Y negativos. Fíjate, Jairo era un jefe, era jefe de la sinagoga, ¿sí? ¿Cómo se le llama? Ay, se me fue. Entre sus deberes, estaba en qué él iba a guiar, en quién iba a decidir quién iba a guiar la oración, en qué partes de la escritura se iba a leer y quién iba a predicar. Jairo realmente era un hombre importante, un hombre con autoridad, pero a él no le importó todo eso, porque antes de eso, él era padre. Y la vida de su hija era más importante que todo lo que él era. Él tomó la decisión de buscar a Jesús y de tener fe.
Y mira, todos los que estaban ahí alrededor de Jairo, ¿sí?, en la sinagoga y cerca de él, nadie creía en Jesús. No creían que Él era quien decía que era, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero a Jairo no le importó. Él sí creyó en Él. Jairo tuvo valentía y sabiduría. Y aceptó su necesidad para poder ir a buscar a Jesús. Por eso empecé diciendo que debemos tener esa necesidad de buscarlo a Él, para despojarnos de todo prejuicio y que nuestra fe nunca decaiga. Porque hay momentos en los que la duda nos invade nuestra persona. Ante una situación que nos angustia, que nos preocupa, con nuestra familia, con nuestros hijos, y es donde nuestra fe se ve afectada. Nos empezamos a hacer prejuicios. Jairo tuvo que vencer prejuicios propios y ajenos también. Mira, un prejuicio te puede llevar a no conocer realmente a Jesús. Por eso cuando se les invita a los encuentros, ¿sí?, yo no sé, por ejemplo, qué prejuicios son los que te llegues a hacer tú, si realmente ahí vas a tener un encuentro con Él. Por eso debemos despojarnos de todo prejuicio. Y a ti principalmente, a los hombres, les quiero decir que hagan un lado todo prejuicio, que renueves tu mente. Dice la palabra en Romanos 12, versículo 2 de la Nueva Traducción Viviente: no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Por un prejuicio puedes perder tu bendición. Un mal pensamiento te puede alejar de tu milagro. Y a veces los prejuicios son tan fuertes que se convierten en un ladrón de nuestra fe, en un ladrón discreto de nuestra fe, en un ladrón que va caminando silenciosamente. Y un prejuicio te puede llevar al menosprecio de personas como fuente de bendición para ti. Te lo repito, un prejuicio te puede llevar al menosprecio de personas como fuente de bendición para ti. Y te pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan de Felipe y Natanael? Cuando Felipe va con Natanael y le dice: oye, Natanael, es que he visto al Cristo, he visto a ese de quien Moisés escribió en la ley. ¿Qué dijo Natanael? Haber dicho, porque le dijo Felipe, es hijo de José de Nazaret. ¿Y qué le dijo Natanael? ¿Es en serio, Felipe? ¿Es en serio que de Nazaret? Está haciendo un prejuicio de un lugar, menospreciando un lugar primero. ¿Es en serio que de Nazaret pueda salir algo bueno? Menospreciando a una persona. ¿Qué le dijo Felipe? Bueno, ven y velo tú. Ven y compruébalo tú. Por eso, ven y comprueben ustedes los que no han ido a un encuentro. Si Jairo hubiera menospreciado a Jesús,
su bendición jamás hubiera llegado y la sanidad de su hija tampoco. Si tú, iglesia, menosprecias al Señor, si tú menosprecias servir al Señor en algún ministerio de la iglesia, si tú menosprecias el servir en los encuentros, pero servir, no a medias, servir. El Señor no quiere a medias. Si tú menosprecias el cursar la academia, el abrir grupo en casa, si tú menosprecias el pasar al frente cuando el pastor hace un llamado o lo hace el grupo de alabanza, cuando tú menosprecias el diezmar u ofrendar, lo único que estás haciendo, estás perdiendo tu bendición. Estás alejando el milagro de tu vida. Dáselo al Señor. Esos prejuicios muchas veces nos afectan más a los hombres. Que no te importe el qué dirán allá afuera. ¿Qué van a decir tus compañeros de trabajo, tus amistades, por las burlas? Porque mejor es buscar a Jesús, mejor es creer en Él, mejor es entregarle tu vida a Jesús que estar literalmente perdido o perdida allá afuera. Jairo creyó en Jesús, tuvo fe, tomó la decisión de tener fe en Jesús. Dicen, cuando el conocimiento no es completo, no es pleno, tendemos a hacernos prejuicios, tendemos a prejuzgar. Elimina todos esos prejuicios teniendo fe en Jesús. Amén. El versículo 41. Fíjate, apenas vamos en el 41 y leímos como 16. Entonces va a estar largo. El pastor me dio permiso de que le hiciera un poquito larga. No es cierto. Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Primero, hubo una necesidad para buscar a Jesús. Para irlo a buscar, se despojó de todo prejuicio. Dice aquí, al verlo se postró. O sea, no solo cayó a sus pies, le rogaba, le suplicaba que fuera a su casa. La segunda decisión que tomó aquí este padre fue despojarse de todo orgullo. Fue despojarse de todo orgullo para poder estar a los pies de Jesús. Eso fue un acto de humildad y dependencia total de Jesús. Jairo estaba dispuesto a entregarle todo al Señor. Todo, hasta la vida de su hija. Esa es la fe que este padre tenía en Jesús. Salmo 138:6 nos dice, porque Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para alcanzar la bendición, debemos ser humildes. Debemos entender que dependemos de Dios. El humillarte, el venir a los pies de Jesús no quiere decir que te tengas que sentir basura. No, simplemente estás reconociendo quién es Él en tu vida y que sin Él somos nada. Y que dependemos de todo lo que Él tenga para darnos. Y si tú la lees, su palabra, te vas a dar cuenta que Él tiene promesas e infinitas bendiciones para ti que tiene para darte.
Lo que Jairo hizo fue un acto de respeto y de honra, despojándose de todo orgullo. El orgullo a veces nos impide humillarnos ante el Señor. El orgullo a veces nos ciega también. Y no solo te va a impedir de eso, te va a impedir de muchas otras cosas, como el venir y postrarte aquí. Te va a impedir de levantar tus manos al alabarlo, al adorarlo. Y lo peor es de que el orgullo te puede impedir o te va a impedir reconocer que necesitas de Él. Eso hace el orgullo. ¿Quién creen que son más orgullosos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Empate? No, a lo mejor a las mujeres van a decir que los hombres y los hombres que las mujeres. Son más, exactamente, son más, ganan. Por esta vez ganan, ¿verdad? No, yo creo que sí, somos más orgullosos los hombres. Somos más incrédulos. Nos cuesta más cambiar nuestra mentalidad. El orgullo ese de hombre, del mote de macho, de que el hombre no llora. Necesitamos ser más humildes. Las mujeres son más humildes. Creen. Por eso Dios las bendice grandemente. Con un buen esposo. ¿Qué regalo? Jairo se tuvo que despojar de su orgullo. Se postró, le suplicó a Jesús que fuera a su casa. Dice la palabra que Jesús era movido a compasión por las multitudes, ¿sí? Ante la situación de este padre, ¿sí? Que era un padre angustiado, Jesús fue movido a compasión, a misericordia. Y es que su amor y su misericordia son tan infinitas como Él. Seguramente Jesús, siendo Dios, sabía que este padre venía con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Y dice la palabra en Salmos 57, 17, que al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Amén. Jesús tuvo compasión de Jairo, pero ¿qué crees? Todo parecía ir bien. Jairo estaba emocionado, feliz porque pues Jesús ya iba camino a su casa. El propósito por el que él fue a buscarlo, ¿sí? Despojándose de todo prejuicio, de todo orgullo, teniendo fe también, una fe que en estos momentos iba a ser probada. Porque se presenta una situación inesperada. Para Jairo, entre más rápido llegaran a su casa, pues mejor, porque la vida de su hija pues pendía de un hilo prácticamente. ¿Y recuerdas que te dije que era necesario leer pues todo este pasaje? Pues en el camino a casa se presenta una situación en la que Jairo, en donde Jairo pudieron haber regresado sus prejuicios, el prejuzgar, el decir es que no valió la pena realmente que yo lo fuera a buscar. Es que ¿por qué puse mi fe en él? Es que no está viendo mi situación, que es más urgente. ¿Pasa o no pasa? Que en cuanto nos llega la prueba, flaqueamos, flaquea nuestra fe.
Jairo aquí tomó la tercera decisión. Primero, despojarse de prejuicios. Segundo, despojarse de orgullo. Y ahora Jairo tenía que tomar una decisión en fe. La paciencia. ¿Cuánto nos cuesta ser pacientes ante nuestras situaciones? Jairo decidió tener paciencia. Y a los que acaban de salir de encuentro, quizás yo creo que todos pasamos por ahí, donde nuestra fe fue probada inmediatamente al salir. Quizás estás pasando por alguna situación en donde tu fe está siendo probada y que nada de lo que el Señor hizo, te dijo ese fin de semana, se parece a lo que estás pasando hoy. Y es ahí donde el enemigo entra a actuar, a hacer su trabajo, a desanimarte. Y muchas veces usa a otras personas para hacerlo. En ocasiones van a ocurrir cosas en el camino que a nosotros nos parecen estorbo, pérdida de tiempo. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué lo vemos de esa manera? Porque nos limitamos a ver solamente nuestra situación y no vemos la situación de los demás. Por eso nos impacientamos, porque estamos viendo nada más nuestro problema y estamos así, y caminamos y vamos de un lado para otro queriendo que el Señor resuelva nuestro problema. Y por eso llega la impaciencia. ¿Qué habrá pensado Jairo en esos momentos? Se habrá preguntado, ¿es en serio que Jesús sea así? Ante mi situación, en los evangelios que mencionan esta historia, ninguno menciona que Jairo se haya molestado o que Jairo se haya impacientado ante esta situación. Fíjate, Jairo había derramado su alma ante Jesús, se había humillado, se había postrado ante Él, dependencia total de Dios. Y de repente Jesús se detiene ante una mujer en la cual su vida no corría peligro, porque esa enfermedad era de 12 años atrás. Y la vida de su hija, cada segundo que pasaba, era muy delicado. ¿Qué habrá pensado Jairo? ¿Qué habrá sentido? Impaciencia, ¿no? Él estaba al lado cuando pasó eso, iba caminando con Jesús, porque iba en camino a su casa. Y dice el versículo 49, estaba hablando aún Jesús con la mujer, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Cuánto pudo haber tardado Jesús con esta mujer? Yo creo que entre la multitud, entre lo que tardó la mujer para tocar el borde del manto de Jesús, entre lo que él se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Cuánto tardó esta mujer en decir, yo te toqué? Y todavía poniéndose a hablar. ¿Cuánto habrá tardado ahí? A lo mejor 15, 20 minutos mínimo. Pero fíjate las palabras que le dice Jesús. Primero, llega un hombre diciéndole, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Llega Jesús, escuchándolo Jesús, esas palabras le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Dale un aplauso a la palabra.
Por una parte, un hombre con palabras negativas, palabras devastadoras, palabras de destrucción, palabras de muerte. Por otro lado, Jesús, nuestro ayudador, nuestro Salvador, con palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de fe. No temas, no temas, cree, cree, cree. Es mejor creer. ¿Qué palabras estás permitiendo tú en tu vida? ¿En quién estás confiando? Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. A veces permitimos que palabras negativas nos atemoricen, que debiliten nuestra fe, que nuestra paciencia perezca ante la prueba. A veces permitimos que otras personas con sus palabras negativas nos impidan creer en Jesús, confiar en Jesús, alejándonos de Él, alejándonos de las promesas que Él tiene para nosotros. Volvemos a caer, damos la media vuelta y volvemos a caer de donde el Señor nos sacó, del mundo. Porque estamos permitiendo esas palabras negativas de otras personas. Rodéate de gente que te inspire a creer en Jesús. Rodéate de gente que te dé un buen consejo. Rodéate de gente. Dar un aplauso al Señor. Rodéate de gente correcta. Porque esas palabras negativas que te dicen solamente van como una flecha directo a matar tu fe. Por eso el Señor tantas veces nos dice en su palabra, no temas, no temas, no temas, cree, cree, cree porque yo estoy contigo. Ante situaciones adversas, la fe obra con poder. Cuando tú confías en el Señor, dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Las promesas del Señor siempre son firmes. Y aunque se escuche trillado, esto que les voy a decir es cierto. Detrás de una prueba, Dios tiene un propósito. El Señor siempre tiene un propósito. Para Jairo, para este padre angustiado, quizás el propósito de haberlo ido a buscar había terminado con esa noticia. Pero para Jesús, el propósito de sanar a su hija apenas empezaba. Y es que ante el dolor, cuando tú confías en Jesús 100%, ante el dolor, más doloroso que puedas estar pasando, el Señor lo convierte en paz. Nuestro hermano José, en las palabras de graduados, el domingo pasado lo decía. En la tormenta, Él fue el que nos dio la paz. Qué mal te puede ir si le entregas tu vida a Jesús. Qué mal puede pasar. Nada. Pero nos cuesta depender de alguien. Y más porque no lo vemos. Pero el Señor siempre está ahí.
Él siempre está ahí, Él siempre está ahí. Yo estoy contigo, te dice Él. Yo estoy contigo, no temas. Versículo 51. Dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él pidió que se le diese de comer. Jesús honró la fe de este padre, la humildad de este padre y también honró su paciencia. Jairo tuvo una responsabilidad, el sacar a su hija de la muerte. Nosotros como padres debemos tener esa responsabilidad con nuestros hijos de sacarlos de la muerte, de sacarlos de las drogas, del alcohol, del mundo, de todo lo malo que hay allá afuera. La iglesia sería diferente si hubiese más padres como Jairo. Padres que no tienen vergüenza de venir al Señor y postrarse delante de Él. Que son más humildes. Y sobre todo padres que crean, que reconozcan que necesitan a Jesús, que su familia necesita a Jesús, que sus hijos necesitan a Jesús. Dios antes de ser Dios es Padre y es el Padre más amoroso que podamos tener. Más amoroso que podamos tener. Él es demasiado grande en todo y muchas veces no alcanzamos a comprender cómo obra en nuestra vida, el por qué, para qué y cómo hace las cosas. Pero la palabra dice que somos obra de sus manos. Acércate a Jesús, Padre. Acércate a Jesús. Ten humildad para reconocer que lo necesitas. Debemos tener esa humildad. Cuando tú quitas todo prejuicio, cuando te despojas de todo orgullo, cuando tienes paciencia, cuando tienes fe y eres obediente a su palabra, el Señor va a resucitar esa fe que había muerto. Y con ella van a venir las promesas y los propósitos de Dios cumplidos en tu vida, en ti, en tu familia y en tus hijos. Amén. Gracias. Quiero que te pongas de pie. Y a ti que vienes por primera vez, ¿sí? Quiero que cierres tus ojos y hagas esta sencilla oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por cuidar de mí, Señor. Gracias, Señor, porque hasta hoy tú me has cuidado, Padre. Señor, te pido perdón. Repite después de mí, por favor. Señor, te pido perdón por todas las cosas, Señor, que he hecho mal. Perdóname, Señor. Hoy vengo a ti con un corazón humillado, quebrantado, Señor. Te pido, Señor, que tú me guardes en todo momento. Creo que tú eres mi Señor y suficiente Salvador, Padre. Que te buscaré, que tendré esa necesidad de buscarte cada día de mi vida.
y que me encargaré de traer a tus brazos a mi familia, Señor. Confío en ti, Señor, y te pido que guardes mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres, Señor, nunca. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Qué mejor lugar, Señor, que estar en tu casa. Qué mejor lugar que estar bajo tu cobertura, bajo tu cuidado, Señor. Dile gracias, Padre, porque estoy en tu casa. Estoy bajo tu cobertura. Estoy bajo tus alas preciosas. Gracias, Señor. Asegúrate de tener a Jesús. Asegúrate de creer en Jesús, porque dice su palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Él. Así que si tienes a Jesús, iglesia, tienes los brazos de papá. Si has creído en el Hijo que Él envió, que murió, que resucitó, tienes la bendición del Señor. Tienes los cielos abiertos, tienes la provisión, tienes la salida a cualquier circunstancia, porque estás bajo la cobertura de tu Padre. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Cuántos de aquí han recibido a Jesús? Asegúrate de tenerlo. Asegúrate de creer en Él para ver las maravillas en la casa de tu Padre. Este es un templo que ha sido edificado para gloria de nuestro Dios. Pero sabe, no nada más los domingos. Tú debes estar bajo esa cobertura, en esa casa de tu Padre, los 365 días del año. Amén. Sabes que los caminos de tu Padre son perfectos. Los caminos de nuestro Dios no llevan a perdición. Las decisiones que el Señor toma desde lo alto para ti son perfectas, son con sabiduría, son con fidelidad hacia ti. Entonces, ¿de qué preocuparnos, iglesia? Si nuestra vida está en las manos de nuestro Dios bueno, perfecto, sabio y que nunca se equivoca. Amén. Él es nuestro Dios. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendecimos hoy al Señor, y aquí el Señor nos habla de tener esa misma actitud de Cristo Jesús, de su Hijo. Dice que Él se despojó. Nuestro Padre se despojó también de su Hijo único. ¿Por qué? Por ti y por mí. Y dice que Jesús se despojó también de ser igual a Dios. Yo creo que hoy el Señor también quiere, y sé que lo estamos haciendo desde que inició el servicio, despojándonos de nosotros mismos, ¿verdad? Despojándonos de lo que traemos allá cargando, despojándonos de esos pensamientos que a veces pues no nos convienen. Pero también el Señor nos invita a despojarnos, a darle la parte que le corresponde. Esas ofrendas, esos diezmos que ahorita vamos a recoger, es parte de esa actitud de hijo, de hija. Amén. Hace rato que estábamos en la adoración, el Espíritu Santo me recordó. Ayer en estos días he estado haciendo unas tareas,
y estuve estudiando un poco acerca de los testigos de Jehová. Y no por juzgar, pero estuve viendo las doctrinas, ¿verdad? Y los testigos de Jehová no adoran a Jesús. Para los testigos de Jehová, Jesús es el Hijo de Dios, mas es una creación de Dios. Es alguien inferior que no debemos adorar. Y en cuanto al Espíritu Santo, ellos dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una cosa. Es una energía, es una fuerza. Y el Espíritu Santo me tocaba y yo decía, Señor, tú eres una persona, porque te podemos sentir, porque te podemos adorar, porque tú nos hablas, porque tú nos guías. Y Jesús es digno de adoración. Jesús es digno de tu canto, de tu alabanza. Jesús se despojó a sí mismo, dice su palabra, por ti y por mí, para que estemos bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Entonces, iglesia, estamos en la casa del Padre. Estamos bajo la bendición del Padre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sigue adorando a Jesús. Vamos a adorarlo ahora con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, en esa convicción que somos hijos. Amén. Llamado, escogido por ti, marcado, y aunque te fallé 1000 veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo soy, que tu hijo soy. Vuelvo a casa, a mi casa, a casa de mi Padre. Vuelvo a casa, a mi casa, a casa de mi Padre. Ponte de pie. Vamos a presentar estas ofrendas. Padre, presentamos delante de ti estas ofrendas como un olor fragante, como dice tu palabra, en obediencia y con esa misma actitud de Cristo Jesús, Señor, que se despojó. Hoy, Señor, con gozo, con alegría, te presentamos el fruto de nuestro trabajo. Señor, que sea agradable delante de ti, Señor, sabiendo que lo que queda en nuestros bolsos, Señor, será multiplicado, será prosperado. Señor, sabiendo que nada falta, Señor, aquellos que andamos en obediencia, Señor. Padre, yo oro por mis hermanos, por familias prósperas, familias bendecidas, Padre, que se rompa, Señor, toda maldición de pobreza, que se rompa toda mala actitud, cultura, tradición, costumbre en nuestras mentes que nos esté llevando a la pobreza, Señor. Hoy, Señor, recibimos de tu espíritu revelación, espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, Señor, sobre nuestras finanzas, Señor. Señor, declaro hombres sabios, mujeres sabias, esforzados, diligentes, Señor, en sus trabajos, con sabiduría de lo alto, no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de lo alto, Padre. Y que venga la prosperidad para ellos, Señor. Y den esa parte, Señor, que tú prometes, Padre, que serán bendecidos, Señor. Lo entregamos delante de ti, Padre, para que tu reino sea establecido, Señor. Para que esta iglesia podamos ser de bendición a más, Señor, conforme el camino que tú estás marcando para nosotros, para nuestros pastores, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
ese